Primero, una cosa importante cuando uno ve el mercado de plásticos es que todo el mercado, la gran parte del mercado se lo llevan los plásticos rígidos. Sin embargo, hay consenso en que los plásticos flexibles son los que van a presentar las mayores oportunidades de mercado y en particular vinculados al desarrollo de bolsas y algún tipo de cajas. Dentro de este mercado de plásticos flexibles, el 70% se lo llevan los alimentos. Si uno mira el mercado de biodegradables dentro del mercado general, el biodegradable es entre el 1 y el 2%. Y las tasas menos optimistas de crecimiento proponen una tasa de crecimiento para los biodegradables entre el 11 y el 13%, y las más optimistas de un 19% por año hasta el 2021. Sin embargo, hay consenso en la literatura que el motor que moviliza ese crecimiento, más allá de una mayor conciencia ambiental, son las normas ambientales que pone el gobierno. O sea, si no estuviesen las normas ambientales, chao biodegradables. ¿Cómo se reparte la torta de lo que son los biodegradables hoy en día? Fíjense que la mayor cantidad de aplicaciones se la lleva el PET y el polietileno, y el starch, o sea, el almidón, que es el que nosotros le vamos a hablar, tiene un 9% del mercado, y el poliláctico, en el cual también nosotros trabajamos, tiene un 10% del mercado. Lo que es interesante es cómo se proyecta las aplicaciones de ese mercado en el tiempo. Y noten que las bolsas se llevan la gran cantidad de... digamos, hay que apostarle a las bolsas y al packaging frente a otro tipo de desarrollos. Ahora sí voy a ir al almidón, que es el fuerte de nuestro grupo desde hace varios años. Un placer enorme me dio el ingeniero Roulet cuando él dice que el almidón lo usemos para transformarlo. Yo me cansé de ir al congreso en donde dicen, ¿cómo vas a usar un alimento para hacer un plástico? Y vos le decís, sí, pero el plástico yo me lo como. O sea que gracias, ingeniero Roulet. Nosotros con almidón hemos hecho de todo. Hemos hecho desde nanopartículas hasta geles y films. Estas nanopartículas hace muchos años las habíamos realizado por un método poco escalable. Hoy en día estamos patentando la realización de nanopartículas por radiación gamma, o sea, podemos hacer kilos de nanopartículas. Las nanopartículas de almidón tienen una ventaja enorme, que tienen una gran cantidad de grupos hidroxilos en superficie, con la cual pueden servir para carrier y para portadores de un montón de cosas. Nosotros ya en el 2010 habíamos empezado a trabajar, habíamos demostrado que con el almidón uno podía hacer este tipo de film, podía envolver sustancias, podía hacer envases sellados al vacío, podía utilizarlos como un coating para envasar frutas, y que si uno a los geles de almidón le ponía algún tipo de antimicrobiano, esto era simplemente ajo en polvo, uno retardaba muchísimo el crecimiento de hongos en los quesos, inclusive más de un año. Esto en el 2010 recibió el Premio Iberoamericano a la Innovación y el Emprendimiento en España, lo habíamos patentado en la Argentina, después, bueno, la fecha esa está mal, en el 2012 lo habíamos patentado en Estados Unidos, y esto lo presenté, aunque bien es viejo, tiene más de 6 años, porque fue un ejemplo de lo que puede ser una sinergia nefasta entre el Estado, los investigadores y el sector industrial. O sea, el Estado no entiende que los investigadores no podemos hacer las cosas con equipos que no sean similares a los industriales. Los industriales no nos creen que uno en la Argentina puede hacer desarrollos que son innovadores a nivel mundial, y los investigadores que solo queríamos publicar los resultados, o sea, era una cosa imposible de llegar a un acuerdo. Por suerte ahora todos estamos cambiando y todos queremos ir hacia una comunión entre todos. Hoy en día, cuando uno mira qué hay en el mercado, y cuando ustedes entraron vieron que ya había bolsas biodegradables, mayoritariamente de almidón con poliéster. También hay en el mercado bolsas de almidón reforzadas con celulosa. La celulosa ayuda a que ese almidón tenga mayores propiedades mecánicas y mejore su permeabilidad. Y el primer ejemplo, bueno, no se puede usar el puntero, pero el primer ejemplo es el que nosotros casi nos matamos, porque fíjense que eso es almidón puro. Esto es un producto que se empezó a vender en Japón en el año 2013 y servía para darle a los chicos lo que eran, no sé si ustedes se acuerdan, pero los que tenemos más de 50, nos comíamos las mielcitas, y esto era una cosa que uno lo cerraba y envolvían frutillas, envolvían frutas, envolvían cualquier cantidad de cosas,
Y además, en los restaurantes más caros lo usaban para lo que son los ravioles transparentes. Entonces uno se comía ese raviol con el fruto adentro. Pero bueno, fíjense que ya hay muchos tipos de bolsas biodegradables. El problema de este es el precio. Esta es la extrusora que nosotros logramos tener en el laboratorio el año pasado. Con esa extrusora nosotros logramos extruir almidón. Acá está, esto es puro almidón. Fíjense, esto es almidón. Con ese almidón nosotros, por termoformado, porque no tenemos ni sopladora ni calandra, hicimos ese film. Y con ese film mostramos que uno puede envolver queso simplemente por un sellado por calor. Esto es 100% biodegradable, 100% compostable, pero además es comestible, si no fuera que lo manoseo y todo. Y fíjense que tiene una resistencia mecánica bastante importante, ¿no? Miren que esto no se rompe. Casi que te daña el mueble. ¿Qué le pasa a ese almidón? Ese almidón, si uno toma ese mismo film que yo mostré, que son de 150 micrones, y lo entierra en un compost vegetal, a los 30 días está bastante desintegrado, y si uno lo modifica levemente con una esterificación bastante sencilla y de bajo costo, logra estirar el tiempo de degradación, y si uno lo mezcla con otros plásticos lo estira mucho más, y si uno lo hace más gordo también lo estira más. O sea, es cuestión de enterrar el tamaño de película que uno quiere que le dé. Ahora, si uno lo quiere usar para agro, ¿cuál es una de las ventajas que nosotros vemos como importante? Que supónganse que uno en el almidón puede encerrar lo que necesita. Puede encerrar el hierro, puede encerrar el potasio, puede encerrar el molibdeno, puede encerrar el cobre. Viene el agua, penetra, porque el almidón es hidrofílico, y se lleva el compuesto que yo necesito. Entonces nosotros lo que hicimos ayer en el laboratorio, fíjense, este es un video que está en internet, y yo me permití cortarle las partes que me parecieron importantes, porque lo que se va a contar en este video nosotros también lo podemos hacer en el laboratorio. ¿En qué consiste esta revolución verde? Este es el biopolímero que nosotros utilizamos para todas las siembras que nosotros vamos a hacer de cualquier tipo de planta. Este biopolímero es el biopolímero que le genera una excelente hidratación a la planta, una excelente nutrición, es totalmente atóxico y se puede ser manejado en plantas para establecimiento o en plantas ya establecidas. La tecnología le va a trabajar mínimo 6 meses permanentemente, en la cual él va a poder en un momento dado, utilizando sus programas de fertilización, ¿sí?, en un momento dado sin ningún cambio adicional, porque cada vez que haya una hidratación a través del proceso de fertilización, esta tecnología va a capturar todo el proceso que tiene de fertilización y la va a tener disponible al sistema radicular. No la va a dejar que la fije en las arcillas del suelo, ni en un momento dado que tenga procesos ni de lisiviación ni de percolación. Es una tecnología que va permanentemente a trabajar de la mano con todos los sistemas de fertilización que utiliza el agricultor. Es el biopolímero que nos va a generar y nos va a conservar a nosotros nutrición más nivel en un momento dado de productos que van a favorecer el desarrollo radicular de la plántula que vamos a colocar aquí. Ya a partir de ese momento, con muy poca agua, va a estar hidratado y va a empezar a hacer las liberaciones de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de elementos menores que tiene para aportárselos directamente al sistema radicular de la plántula que vamos a sembrar. Bueno, ese mismo tipo de cosas nosotros ayer en el laboratorio mostramos con lo que había, que era cobre y urea, que sí se puede. Esto, nuevamente, como sabía que estaba Patricia, evito contar todo esto, pero nosotros al almidón, ustedes lo pueden bajar de los papers nuestros en internet, le pusimos de todo. Le pusimos un montón de antioxidantes, como por ejemplo yerba mate, romero, cítrico, limoneno, encapsulamos, no encapsulamos, lo mezclamos con diferentes tipos de bioplásticos, e inclusive publicamos un capítulo del libro en donde contamos cómo se hace para extrudar el almidón. Una cosa interesante que encontré en internet es que el uso del mulch, que hoy en día en la Argentina se usa mucho el polietileno y el polipropileno. Sin embargo, cuando uno mira las cosas en Europa, está muy de moda el reemplazo de esto por los mulch biodegradables, que básicamente
están hechos con el Mater-B, que es una mezcla de almidón más poliéster, y de hecho ellos lo promueven para cultivos de uvas, frutillas y todo ese tipo de cosas, pero a mí me parece que eso es maíz. Ustedes sabrán más que yo, pero creo que es maíz. Y fíjense, si ustedes miran debajo, se ve que está el mulch del producto este. ¿Por qué se vende esto y por qué sirve tanto el que sea biodegradable? Porque les disminuye los costos, porque no hay costo de retirarlo. O sea, ese material, una vez que uno lo puso en el campo, se biodegrada y no hay que levantarlo. O sea, se queda. Entonces, básicamente yo lo que encontré como ventaja competitiva desde el punto de vista del costo, que por supuesto es más caro que un polietileno común, es que se evita el levantarlo. El otro tipo importante es que uno podría generar uno de estos materiales dependiendo del cultivo que quiera y podría ser que se biodegrade dependiendo el cultivo que uno quiere ponerle arriba. ¿Sí? Bueno, nosotros, para casi finalizar, en el laboratorio, hace muchos años trabajamos en almidón, polivinil alcohol y poliláctico, le pusimos diferentes tipos de antioxidantes y bactericidas, demostramos que, por ejemplo, la adición de zinc al almidón es un bactericida muy efectivo y ahora queremos empezar a trabajar con quitosanos y con PHA y trabajamos por técnicas de extrusión, recién ahora que tenemos la extrusora, y una técnica que desarrollamos en el laboratorio y que nos parece interesante es la de electroestirado. Les cuento rápidamente por qué me parece interesante el electroestirado y después veremos si tiene aplicaciones o no en el campo. El electroestirado es algo que uno genera nanofibras, pero la genera en una forma suficientemente continua, tal que a la vista se ve continuo, pero es un material que la densidad aparente es 3 o 4 veces menor, o sea, el costo en transporte es menor, es mucho más liviano porque justamente está transportando aire. El hecho de que esto tenga nanofibras, sabiendo un poco de nanotecnología, uno sabe que maximiza el área disponible. ¿El área disponible para qué? El área disponible para poner fertilizantes, el área disponible para poner antioxidantes, el área disponible para poner el compuesto que uno quiera o desee liberar. Este tipo de materiales puede funcionalizarse una cara sí, una cara no. Nosotros hemos hecho materiales que son hidrofóbicos de un lado, hidrofílicos del otro. Estamos hablando de materiales que no superan los 40 micrones. Y una cosa interesante que también vi ayer fue este artículo del INTA, en donde hablan de bacterias que se convierten, digamos que se convierten en un fertilizante natural porque lo que hacen es tomar nitrógeno del aire y transformarlo en amonio. Entonces uno dice, nosotros ahora estamos por publicar un trabajo en donde mostramos que justamente esos materiales por electrospinning son capaces de retener bacterias en la capa del medio. O sea, las bacterias se quedan atrapadas, no se mueven, no se salen, se quedan en el medio. Entonces nosotros dijimos, bueno, vimos lo del INTI, pero lo que nosotros dijimos, esta es una bacteria que está en Internet, que hace años se conoce, que justamente toma nitrógeno y lo transforma en amonia. Entonces, por ahí, no sé si es una locura nuestra, pero nosotros nos dedicamos a eso, por ahí uno podría hacer estos mulch en donde contengan a las bacterias y lo hace de ese tipo de electroestirado y entonces ya automáticamente tendría ese generador de amonio. Esta la copié en inglés, tal cual la saqué de internet porque me parecía que era interesante los conceptos que tenían. Primero, el que sea compostable en el hogar y segundo, que la página de Biovac, que es una de las más fuertes en Noruega en el desarrollo de envases y en el desarrollo de productos para el agro, pone en su página que colabora con un montón de universidades. ¿Sí? O sea, el colaborar con un montón de universidades lo ponen en la página como una virtud, como algo que apunta al desarrollo innovativo, compostable, sustentable e innovativo. Y finalmente, les quiero agradecer la atención con una transparencia del gran mercado chino que nos muestra cómo invirtieron la plata en plásticos entre el 2005 y el 2014. Y fíjense cómo creció, esto es para el mercado del bioplástico, y fíjense cómo invirtieron, cómo creció la inversión
y esa inversión crece movilizada por el Estado, ¿sí? Fíjense, eso que está en celeste son estrategias del Estado y lo que está en azul es la financiación del Estado, que ya en el 2014 la financiación privada también era muy importante. Bueno, gracias.